Bien, entonces, Hechos 21, del verso 31 en adelante, vemos de que ya de por sí Pablo ya está en Jerusalén, ¿no es cierto? Y por ahí recibió consejo en los primeros versículos de parte de los hermanos de la iglesia. No es que recibió consejo de un no creyente, sino dentro de los mismos creyentes, a alguien se le ocurrió la fenomenal idea de decir, Pablo, ¿qué tal si le pagas sus gastos del voto a estos tres, cuatro hombres, si no me equivoco, que eran, y bueno, van y hacen su voto, ¿no? Y nadie se va a dar cuenta que de pronto, primero que la acusación era falsa, estaban acusando de que Pablo estaba en contra de Moisés, en contra del templo, en contra de las costumbres, y que esto enseñaba a los judíos para que sus hijos de los judíos no practiquen esto, ¿no? Entonces, la acusación era falsa porque Pablo se la pasó predicando a los gentiles y cada vez que entraba a una sinagoga, lo que hacía era explicar desde el Antiguo Testamento, dar testimonio de que todo eso se ha cumplido en quién, en la persona de Cristo. Y eso es lo que decía Pablo, ¿no? No lo vemos a Pablo realmente hablando en contra del templo, en contra de Moisés, pero había una acusación falsa, como suele haber muchas veces, ¿no? Entonces, si Pablo fue acusado falsamente, entonces eso también es una llamada de atención para nosotros. ¿Por qué tendríamos que de pronto alarmarnos, asustarnos y de pronto quizás alguien que no entiende muy bien las cosas de Dios, de pronto quizás nos acusan de fanáticos, de pronto quizás nos acusan de cucufatos o de anticuados, pero muchas veces lo van a hacer por desconocimiento, ¿no? Y no te sientas mal, no te sientas fanático, no te sientas cucufato ni anticuado, ¿no? Sino dale para adelante. Si tú sabes que estás llevando el mensaje de Cristo, que estás dando testimonio de Cristo con tu vida, sigue para adelante. No tienes por qué tomar estrategias de hombres para tratar de convencer a las personas que no es así. La manera de convencerlos es trayéndolo a la luz del Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema de fondo es que están en tinieblas y al estar en tinieblas están viendo con un mal enfoque lo que tú estás haciendo en el Señor. Entonces, tu misión no es convencer a las personas en que están erradas, sino tu misión es alumbrar con la luz del Evangelio. Entonces, este consejo que dieron a Pablo y de pronto terminaron haciendo, igual terminó con Pablo ahí y un arboroto, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo estaba bajo control porque esto no estaba tomando por sorpresa el Espíritu Santo. Sabemos que incluso el Espíritu Santo le había advertido lo que iba a suceder en Jerusalén. No para que no vaya, sino para que esté preparado. Es como Jesús diciéndole, Pedro, Satanás ha pedido o te va a zarandear como a trigo, ¿no? O sea, y por eso, ¿sabes qué? Mejor no des testimonio de mí. No, 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 no. Sino prepárate, porque yo he orado para que tu fe no falte. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te está diciendo, ¿sabes qué? Mejor no salgas a predicar al mundo porque vas a tener aflicción. No, te dice, continúa con tu misión. Sé luz en medio de las tinieblas, pero sobre todo confiad. El que ha vencido no eres tú, sino es el Señor. Y lo mismo tenía que haber entendido Pablo y lo va a entender. Verso 31 en adelante, veamos, dice, y procurando ellos matarle, ¿no? Entonces, ¿cómo uno procura matarle, no? Por ahí alguien tira un piedrón, otro, no sé, un palazo, no sé, otro puede sacar un revólver, no sé. No, bueno, revólver no había aquel entonces, definitivamente, pero procuraban matarle, ¿no? Dice, y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, y ciertamente, ¿no? Vimos como que lo habían sacado a rastras, ¿ah? ¿No? A Pablo lo habían sacado a rastras del templo y estaban procurando matarle. Pero Dios en su soberanía, justo cerca al templo se encontraba una de las fortalezas romanas, que es una fortaleza romana, es como un puesto de comando romano, ¿no? Entonces, ya que los romanos políticamente estaban gobernando a los judíos, ¿no? Políticamente los judíos terminaban siendo como una especie de colonia, por así decirlo, ¿no? Porque políticamente ellos estaban debajo del gobierno romano, con sus propias costumbres, con su propia fe y todo lo demás, porque los romanos han sido bien condescendientes con eso, con todas las culturas. Por eso que dentro de los romanos vemos personas hablando en griego, ¿no? Vemos dentro de la colonia romana, vemos, o dentro del imperio romano, vemos a los de Éfeso, a distintos lugares,
porque los romanos eran la potencia del mundo aquel entonces, ¿correcto? Entonces, dice, ahí viene el tribuno, ¿no? Le avisaron al sheriff de la ciudad, por así decirlo, bueno, sheriff, bueno, entre nosotros es al comisario, ¿no? Entonces sería, dice, tomando soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Vemos que había un respeto por, militarmente hablando y políticamente hablando por los romanos, ¿no? Ya que los romanos son los que de alguna manera autorizaban la sentencia sobre alguien o no. Lo que ellos sí podían hacer es dentro del templo, justamente esto era una permisión romana, que si dentro del templo un gentil osaba cruzar del patio de los gentiles al patio de los judíos o ingresar más allá del templo, ellos podían darle muerte. Peligro había una cinta. Pero ahora estaban fuera y no podían tomar la justicia por sus propias manos, sino tenían que ir ante ellos, ¿no? Vemos eso también en el tiempo de Jesús. No dieron muerte a Jesús rápidamente, no lo llevan ante Pilato y todo el proceso, ¿no? Entonces dice, tomando soldados, centuriones corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Me la vas a ver, le dijeron, ¿no? Sigue, verso 33 dice, llegando el tribuno, dice, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho, ¿no? Entonces viene el tribuno, toma preso a Pablo y dice, le ata con 2 cadenas. Y esto nos lleva rápidamente a Hechos capítulo 21, verso 11, cuando Pablo fue anticipado por última vez lo que iba a suceder con él. Un profeta, dice, llamado Ágabo, ¿qué es lo que hizo? Profetizó de que iba a ser amarrado en Jerusalén, ¿se acuerdan? Y aquí vemos que está siendo atado por 2 cadenas, ¿no? Ágabo dijo, va a ser atado por los pies y va a ser atado por las manos. Y ciertamente vemos que se está cumpliendo la profecía de este profeta llamado Ágabo, ¿no? Entonces, ciertamente Deuteronomio dice que una de las, ¿qué es lo que prueba que un profeta es de Dios? Cuando se cumple lo que él ha profetizado, ¿no? Entonces, ese es claro. Entonces vemos, verso 34 dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. ¿Se acuerda? Ahí está, mira, ¿ve? Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. La multitud estaba tan alborotada que ni siquiera sabían de qué estaban acusando a Pablo. Todo se había iniciado dentro del templo, pero salieron arrastrando del templo, la multitud se enardeció y estaban confundiendo a Pablo, más adelante lo vamos a ver, con otro personaje, de tal manera que el tribuno tampoco sabía de qué se trataba, ¿no? O sea, el soldado romano y todos sus compañeros no sabían de qué se trataba, simplemente la multitud estaba en violencia, ¿no? En confusión, en caos, ni siquiera sabiendo cuál era el delito. Dice 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando. Lo único que se escuchaba era que era, muera, muera y muera. Lo que estaban pidiendo era la muerte de Pablo, pero ninguno de ellos sabía a ciencia cierta por qué querían dar muerte a Pablo, ¿no? Lógicamente tenía acusaciones falsas, pero ya cuando estas acusaciones falsas se hicieron una bola dentro de la población judía, se convirtió simplemente en una acusación de que muera. ¿Por qué quieres que muera? Que muera. Es como hoy en día cuando hacen marchas, no, señor, ¿por qué está haciendo su marcha? No sé, no sé. Corruptos, ¿no? O comunistas, si escuchamos palabras así, ¿no? Están sueltas fuera sin ningún sustento, ¿no? Algo similar estamos vemos acá con la vida de Pablo, ¿no? Entonces, pero lo que sí gritaban era una palabra, muera. Y ahora pongámonos por un instante en el lugar de Pablo, ¿no? Pablo, habiendo ido a Jerusalén, ¿cuánto había esperado llegar a Jerusalén? ¿Se acuerdan ustedes? Le hemos seguido toda la travesía de Pablo en su regreso a Jerusalén, y ciertamente él había esperado llegar a Jerusalén, ¿no? Él había anhelado ir a Jerusalén. Él tenía un amor por Jerusalén, y él lo dice eso en su carta a los romanos, ¿no? Que él tenía un amor por Jerusalén. Es más, estaba dispuesto, si era posible inmolarse, él se hubiese inmolado por Jerusalén. Interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Pablo era judío, ¿no? Entonces,
Tú quizás tienes familia de sangre que aún no se ha convertido al Señor, ¿no? O sea, y muchas veces hemos intentado quizás compartirle, pero ¿qué más hemos hecho por ellos, no? Nuestro amor por ellos, ¿no? Ciertamente no podemos entregar la vida, ya Cristo entregó su vida por ellos, pero lo que Pablo fue a Jerusalén era a dar testimonio de ese Cristo en quien él había creído camino a Damasco. Y eso es su intención de Pablo, ir y dar testimonio a los suyos, a sus paisanos, a los judíos, porque él también era fariseo de fariseos. ¿Cómo va en este punto, hoy, 13 de junio del 2021, 10 y 29 de la mañana, cómo va tu testimonio, tu amor, tu responsabilidad para con los tuyos, ¿no? ¿Tienes familia todavía incrédula? ¿Anhelas compartirle la palabra de Dios? ¿Los estás invitando? Y hagamos una aclaración. Tu función no es convencerlos. Tu función es, hoy en la mañana escuchaba que conversaban, nuestra función es dar testimonio con la verdad y con nuestra propia vida. ¿Cómo está tu vida frente a los tuyos que aún no son creyentes? Dirán, oh, quiero ser así como Julio César. Yo también quiero convertirme en cristiano. O cuando hablas o presentas el evangelio, te verán con respeto porque tu testimonio avala lo que estás predicando. Entonces, hay una clara responsabilidad de nosotros también dar testimonio a los nuestros, ¿no? A nuestra familia. Continuemos con la vida de Pablo, después de haber hecho ese paréntesis. Pero es interesante que mientras Pablo anhelaba todo esto, en el verso 36 vemos que él escucha la palabra muera, muera. Es decir, las mismas palabras que de pronto él ya había escuchado tiempo atrás, cuando lo mismo gritaban para dar muerte a Esteban. Y él fue parte de ellos. Pablo fue parte de ellos, de los que gritaban, muera Esteban. Eso lo vemos en Hechos 7, ¿no? Porque le dieron muerte finalmente. Las mismas palabras que tiempo atrás, hace 25 años atrás aproximadamente, gritaban para dar muerte a Jesús. Crucifíquenlo. ¿A quién quieren que libere? A Barrabás, a Jesús. Crucifíquenlo, que muera. Pedían su muerte. Ese mismo pueblo, quizás un poco más canosos, pero eran 20, 25 años después de lo que había sucedido con Jesús, 5 años después con Esteban y ahora 20 años después con Pablo. Y Pablo sabe de qué se trata esto, porque ahora Pablo está formando parte de quien había comenzado todo este movimiento, Cristo. Luego vio esto en la vida de Esteban y él lo consintió. Pablo no nació después de la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió crucificado, Pablo ya estaba vivo. A lo mejor era todavía un muchacho. Si Jesús murió a los 33 años, a lo mejor él tenía menos de 30 años, pero era consciente de lo que había sucedido con Jesús. Y es más, va a decir que él tenía mucho conocimiento y estaba muy apegado a los ancianos judíos, a los sacerdotes judíos, porque él era parte del Sanedrín. No en los tiempos de Jesús, después de eso él viene a ser parte del Sanedrín, parte de los fariseos, pero estaba encaminado en eso. Entonces conocía la historia de Jesús, conocía estas palabras, muera, crucifixión, y ahora lo están pidiendo para él. Ya te imaginas qué pasaría por su mente, ¿no? O sea, pero él había dicho tiempo atrás, lo vemos en capítulos anteriores, que él estaba dispuesto a padecer a causa del evangelio. Y entonces esto no es nuevo para Pablo, pero su confianza tenía que estar puesta en Jesús. Verso 37 al 39, mira lo que va a hacer Pablo en medio de todo este alboroto, ¿no? En medio de todo este alboroto lo que Pablo dice es, Pablo habla con el tribuno romano y dice lo siguiente, el verso 37 al 39. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, yo diría, métanme rápido, ¿no? Antes que me maten, porque están gritando, muera, muera toda la población. Y le estaban metiendo en la fortaleza y vemos que de alguna manera le estaban salvando la vida y Dios está usando gentiles para liberar a Pablo de esta multitud alborotada que podían haber matado a Pablo como mataron a Esteban tiempo atrás. Y Pablo, yo en la posición de Pablo les digo, diría, métanme rápido por favor antes que me maten. Pero miren lo que hace Pablo.
Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? ¿No? O sea, como que pide la palabra, ¿no? Y yo pediría la palabra dentro, no en pleno camino, ¿no? Yo, porque soy carnal, ¿no? Soy inmaduro quizás, no tengo las cosas tan claras como Pablo lo tenía, ¿no? Pero mira lo que dice, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Y de pronto el tribuno romano voltea y ve a Pablo y le dice, ¿sabes griego? Contextualizando un poco a nuestros tiempos, nosotros hablamos todos el español, ¿no? De pronto. Sí, de pronto estamos siendo gobernados por los gringos y bueno, ¿no? Ellos son potencia y nosotros estamos ya como una colonia, imagínate. Y que de tal manera que hablar inglés ya es otro level, ¿no? O sea, y Pablo habla inglés, por así decirlo. Y de pronto el tribuno voltea y le dice, oye, ¿sabes hablar inglés? Y no cualquiera en aquel entonces hablaba griego, ¿no? Y lo identifica, ¿no? Y el verso 38 dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Tiempo atrás, dicen historiadores, Eusebio Cesarea, dice lo siguiente, que tiempo atrás hubo una revuelta terrorista de parte de los, comandado por un egipcio que movió a muchos judíos y trataron de apropiarse del templo y rebelarse contra el gobierno romano. Es decir, lo que nosotros conocemos hoy en día como terrorismo, ¿no? Entonces había eso, ¿no? Y de tal manera que era un egipcio, ¿no? Y lo estaban confundiendo a Pablo con ese egipcio, diciendo, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición, es decir, una revuelta, antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? ¿No eres tú ese? Pablo, el mismo tribuno no sabía quién era Pablo, hasta que Pablo habla en griego, ¿no? Dice 39, entonces Pablo dijo, yo cierto soy hombre judío de Tarso. Pablo era judío de una ciudad llamada Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, no, una ciudad ciertamente que tenía, era conocida. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y Pablo rápidamente, aunque sabe hablar griego, pero se identifica primero como ciudadano judío. Dice, no soy ningún egipcio, yo soy judío. Y yo diría al tribuno, pero si los judíos son los que te quieren matar, ¿no ves de lo que estoy librando? Pero Pablo dice, pero te ruego me permitas hablar al pueblo. ¿Cuál pueblo? A ese pueblo que lo quería matar, a ese pueblo que lo estaba acusando falsamente, a ese pueblo que no sabía por qué, pero lo querían matar. Y Pablo pide la palabra para hablarles a ellos. Pero hablarles de qué? Nosotros sabemos que es decir, lo que Pablo en el fondo está diciendo, permíteme predicarles el evangelio. En medio de una situación tan confusa, tan peligrosa, vemos a Pablo pidiendo la palabra para que se le permita dar testimonio, para que se le permita presentar o predicar el evangelio. Muchas veces nosotros decimos, tengo que buscar el espacio para conversar con mi familia sobre Cristo. Hoy día como que no están de tan buen humor, entonces mejor callo y no les digo nada. En otro momento les hablo de Cristo y ese otro momento nunca llega. Pasan y pasan los días. Pero es que si le hablo del Señor o si le digo, oye, mira, ya no estás congregando, oye, mira, deberías buscar de Cristo, se van a incomodar. Entonces, para no incomodar, no lo hago. Pero aquí Pablo nos da un claro ejemplo que cuán necesario es predicar el mensaje del Evangelio. Cuán necesario es anunciar el mensaje del Evangelio. A pesar de la situación complicada de la que él está viviendo, él pide la palabra para predicar el mensaje del Evangelio a su familia. ¿Estás buscando esas oportunidades para predicar el mensaje del Evangelio a los tuyos? ¿O simplemente a veces nos cruzamos de brazos y decimos, bueno, es su asunto? Con tal que mi vida sea salvada, yo ya creí en Jesús, ya mi pellejo fue salvo, ya es su asunto. Muchas veces pensamos de esa manera y ese pensamiento, déjame decirte, podría ser egoísta. Debemos de buscar la oportunidad siempre, a tiempo y destiempo, de presentar el Evangelio a nuestros familiares. Aún quizás cuando ellos tengan algo contra nosotros. Aún quizás cuando ellos de pronto sepamos de que no nos van a escuchar o no nos van a creer. Tu misión es dar el mensaje del Evangelio.
Pablo tenía una misión cuando pedía ir a Jerusalén. No era hacer un tour, no era hacer turismo, sino lo que quería Pablo es llevar ese mismo mensaje que estaba transformando vidas en los lugares gentiles, en las ciudades gentiles, donde él había visitado y veía el cambio de vida, veía cómo es que había avivamientos en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica y todo eso, y eso él anhelaba para los suyos, eso él anhelaba para que también los judíos. Y tú dirías, pero ¿acaso dentro de los judíos no había una iglesia en Jerusalén? Lógico, había una iglesia en Jerusalén, donde estaban los discípulos, pero Dios está usando a Pablo para que vuelva y dé testimonio a estos hombres. Pero más allá de dar solamente testimonio, también va a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en medio de los gentiles, para que el judío reaccione y diga, si ese Dios a quien nosotros adoramos está haciendo maravillas y milagros, transformando vidas en medio de los gentiles, que son paganos, que son idólatras y todo lo demás, ¿cómo no va a ser en nosotros que tenemos todo el testimonio de Abraham, de Moisés? Pero más allá de causar eso, vamos a ver más adelante, lo que va a causar es un celo y una envidia por los gentiles. Y su corazón se va a endurecer más. Como creyentes debemos anhelar que nuestros familiares, los más cercanos a ti, si aún no conocen a Cristo, también conozcan a ese Cristo. Yo me alegro cuando de pronto veo aquí rostros nuevos, escuchando el mensaje del Evangelio, pero al mismo tiempo digo, pero este mensaje tiene que escucharlo mi familia, este mensaje tiene que escucharlo mi mamá, este mensaje tiene que escucharlo mi hermana, mis hermanos. Y estoy constantemente hincando ahí, ¿no? Hincando ahí. Y sé que mi labor no es convencerlos, mi labor es constantemente estar presentándoles el mensaje del Evangelio. Amén. Continuamos con la vida de Pablo, verso 40, mira lo que dice. Dice, y cuando él se lo permitió, entonces finalmente el tribuno romano le va a permitir, ¿no? Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea. Y ahora vemos a Pablo hablando ¿en qué? En hebreo, ¿no? O sea, era bilingüe, bueno, habló primero en griego al tribuno romano y ahora a los judíos le está hablando en lengua hebrea. ¿Cuánta razón tiene Pablo cuando en sus cartas dice, me he hecho judío a los judíos, me he hecho gentil a los gentiles? No en el sentido de que ha practicado sus costumbres antibíblicas, sino en el sentido de que ha buscado la manera de llegar a los gentiles y ha buscado la manera de llegar a los judíos. Habló al tribuno romano como griego, en lengua griega, el cual hablaban los romanos aquel entonces, y ha hablado en lengua judía, en este caso, a los judíos en lengua hebrea, ¿no? Entonces, y vemos ahí a Pablo aplicando toda esta sabiduría de parte de Dios, ¿no? Entonces, esperó justo, Pablo había esperado esta oportunidad, ¿no? Y el tribuno le está diciendo, bueno, le permitió, dice, y él ahora saca todo su arsenal hebreo, ¿no? Y va a comenzar a dar una de las prédicas similares y una de las prédicas más hermosas que podemos encontrar en el libro de Hechos, similar a la de Esteban quizás, pero esta prédica él la va a basar en un testimonio personal, pero no en un testimonio para exaltar su vida, sino en un testimonio para que contar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Ya horas antes o días antes había contado su testimonio frente a los hermanos de la iglesia. Dice, contó toditito, todo, ¿no? A detalle, de lo que Dios había hecho en los gentiles. Y ahora este pueblo judío que lo está acusando y le quieren dar muerte, y él fácilmente pudo haber escapado, él en medio de las gradas dice, ¿me permites hablar? Y yo, que el tribuno diría, qué masoquista es este, ¿no? No. Pero dice, ¿me permites hablar? Quiero hablar. Quiero hablar al pueblo. Pero ese pueblo te quiere matar. Quiero hablarles. Quiero predicarles el evangelio. Y el capítulo 22 comienza con la prédica de Pablo. Pasamos al capítulo 22. Dice lo siguiente. Pablo comienza a dar su mensaje a la multitud. Mira, esa multitud enardecida. Y les hizo, pero previo a eso les hizo señal de, les cantó la lechuza, ¿no? La lechuza, ya, bueno, ustedes saben la canción, pero estaban enardecidos, queriendo matarlo y les canta el canto de la lechuza, silencio, ¿no? Y guardan silencio, dice, ¿no?
Y ahora les dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. ¿Qué se han creído ustedes? No dijo eso. Pero lo interesante es que Pablo se identifica con ellos. No le está diciendo, hijo del diablo. No escuchamos ese Pablo, no. Eso escuchamos hoy en día, esas voces que pareciera que es más espiritual, definitivamente está más lejos de llevar el mensaje del evangelio, ¿no? Él se identifica con ellos. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. Similares a las palabras que dijo Esteban en algún momento. Varones, hermanos, padres, oíd. Y al oír que dice que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio todavía. Dijeron, oye, cállate, oye, ¿qué está hablando? ¿No? Entonces, como que vemos que prestan una atención, ¿no? Cuando ellos ven que habla como ellos, cuando ven que él se identifica con ellos, cuando ven que no es un raro, sino es uno más de ellos, o era en todo caso uno más de ellos, ¿no? Y habla como ellos. No va con palabras retóricas, ¿no? Nuevas que ha aprendido en Atenas, ¿no? Sino está hablándole como ellos, en hebreo, y se está identificando con ellos. Cuán importante es justamente abrir ese contacto, ¿no? Cuando vamos a presentar el mensaje del evangelio. De pronto vas a compartirle a tu familia. Cuán importante es primero hacerles ver que tú también eres parte de ellos, de que tú no eres un raro, no eres de pronto un marciano, ¿no? Aunque pareces, pero no lo eres. Entonces, pero identificarte con ellos, ¿no? Hablarle en sus términos. Sophie me conoce que cuando yo hablo con mi familia, tengo una manera de hablar, ¿no? Les hablo por como decimos nosotros, por cómo hemos crecido de niños, ¿no? Y ellos también muchas veces me llaman con esos términos, ¿no? Y yo lo entiendo. Yo estoy andando por la calle y de pronto escucho una palabra, digo, ¿quién está aquí, no? O sea, de pronto, porque no escucho Pastor Anderson, sino Anderson, si no escucho, no lo voy a decir, pero entonces digo, alguien de los míos está por aquí, ¿no? Es un sobrenombre de cariño que tenía de pequeño, ¿no? Que me decían, entonces yo escucho eso, digo, alguien de mis raíces está por acá. No es una mala palabra, sino que no quiero decirlo porque no van a estar diciendo el pastor tal, no. Ya, entonces quédense ahí con la intriga, ¿no? Entonces, pero cuán importante es abrir ese punto de contacto, ¿no? No presentar el evangelio directo, así, ¡fuah! Rajatabla, sino abrir ese punto de contacto, ¿no? Vemos al Señor Jesús frente a la mujer samaritana y le hace la conversa y le dice, ¿me puedes dar de beber agua, no? Jesús sabía, pues, ¿no? Él es Dios, pero vemos es cómo entra con preguntas, ¿no? Y de la misma manera vemos aquí. Vemos a Jesús diciendo, oye, Saqueo, pecador, cambia, devuelve la plata a los que has robado, ¿eh? Porque si no, corto el árbol. No lo vemos así. Si no le dice, Saqueo, hoy día voy a ir a cenar a tu casa y con toda mi gente. No, o sea, Jesús no andaba solo, no, sino con toda su gente. Y ahí Saqueo ya, pues, ¿no? Con todo lo que había ahorrado, definitivamente le hizo una gran cena. Pero vemos que siempre se abre el punto de contacto, ¿no? Entonces, importante cuando vamos a dar testimonio de algo, abrir ese punto de contacto, ¿no? Continúa Pablo, verso 3 dice, yo de cierto soy judío, continúa, mira, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, interesante, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos ustedes. Y le está diciendo, ustedes están siendo celosos de Dios, y yo les entiendo porque yo también soy judío, he nacido en Tarso, aunque he crecido en Jerusalén, y ciertamente Pablo había nacido en Tarso de Cilicia, pero que pertenece todo el pueblo de Israel, pero había crecido en Jerusalén. ¿Y sabes qué? En la Universidad de Gamaliel. Bueno, no era la universidad. Aquel entonces no existían universidades, pero existían maestros de la ley, maestros académicos de la ley. Y uno de esos maestros académicos de la ley era Gamaliel, en quien en Hechos, capítulos atrás, también lo mencionan como un referente, como un consejero hacia el Sanedrín, ¿no? Cuando no sabían qué hacer con los cristianos que estaban creciendo en número, ¿no? Y él da un consejo sabio diciendo, ¿no? Déjenlo, si es de Dios, eso va a prosperar. Y si no es de Dios, no va a prosperar, como ya hemos visto
casos anteriores y dio unas palabras sabias, y vemos a los fariseos, al Sanedrín, oyendo el consejo de Gamaliel y aplicándolo. Entonces, Gamaliel era un hombre aquel entonces reconocido, un maestro de las escrituras, ¿no? Entonces, y vemos que Pablo había crecido bajo los pies de Gamaliel, es decir, en el Instituto Bíblico Gamaliel, por así decirlo, ¿no? Y había sido instruido en todo lo concerniente a la ley, ¿no? Y dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, ¿no? Entonces, con razón Pablo decía que él era fariseo de fariseos, ¿no? De la tribu de Benjamín. Entonces Pablo sabía quién era uno más de ellos. Y nuevamente vemos que se sigue identificando con ellos. Y todo eso no tenía nada de malo. Ser judío no tiene nada de malo. Decir que ellos son sus hermanos no tiene nada de malo, porque eran sus hermanos según la descendencia de Abraham, ¿no? Decir que él ha sido instruido a los pies de Gamaliel y conforme a la ley, no tenía nada de malo. Lo malo era poner todo eso por encima de la persona de Cristo. ¿Me dejo entender? Eso es malo. Que habiéndose revelado Cristo, todo eso yo lo ponga en el trono de mi corazón y Cristo esté a un costado nuevamente. Y que diga, yo me he instruido tantos años y eso tome el trono de mi corazón. Ayer hemos visto bastante de eso, ¿no? Que mis pasiones, mi celo por las tradiciones se pongan por encima del Señor y comiencen a gobernar mi ser. Eso es lo malo. Pero el haber sido todo eso no tiene nada de malo. Correcto. Verso 4 al 5 dice, y ahora va a hablar un poco de lo que él era, lo radical que era, ¿no? Más que ellos querían matarlo, Pablo había matado. Mira lo que dice. Perseguía yo este camino, nuevamente vemos la palabra camino en mayúscula haciendo referencia, perseguía yo este cristianismo, porque así se les conocía a los seguidores de Cristo, los del camino. El camino, no hay varios caminos, hay un solo camino. ¿Quién? ¿Quién era la verdad, el camino, la verdad y la vida? El Señor Jesús. No hay más, ¿no? Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Esto indica que Pablo, en algunos casos, incluso había dado muerte o había consentido la muerte, como la de Esteban, y Pablo era parte de esa persecución hacia los cristianos, ¿no? Dice, y a todos los, dice, bueno, me perdí, verso 4, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Otro pasaje dice, y asolaba la iglesia, ¿no? Cuando vemos Hechos capítulo 8, que Pablo asolaba la iglesia, ¿no? Pablo ha llegado a la ciudad, era escuchar cárcel, prisión, persecución, muerte. Escuchar la palabra Saulo, digo, era escuchar eso, ¿no? Llenarse de temor y decir, Saulo está en camino, y escuchar cómo el caballo va llegando a tu punto de reunión. Imagínate en estos tiempos un Saulo, y de pronto tú congregándote. ¿Te congregarías si hubiese un Saulo que está buscando perseguirnos hasta la muerte o encarcelarnos mínimamente? Y eso es lo que hacía Saulo. Eso hacía Saulo, ¿no? Y eso es lo que está narrando, dice, ¿no? Y no solo a hombres, sino también a mujeres. Era despiadado realmente. Ese era Saulo en su vieja vida. Dice 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y pone como testigo a quién, al sumo sacerdote. No está diciendo, Saulo no está contando una leyenda, no se está jactando, mira que yo he estado varios años en la cárcel, antes hacía esto, como a veces se suele exagerar los testimonios, ¿no? Saulo tenía testigos, dice, el sumo sacerdote es testigo de lo que yo era, ¿no? Se sabe de lo que estoy hablando. Y todos los ancianos del pueblo de Israel, ¿no? Las personas mayores, y no solamente mayores, sino de alguna manera jefes de familia, ¿no? De quienes también recibí cartas para los hermanos. E incluso él estaba autorizado a perseguir cristianos. Y fui a Damasco para traer personas a Jerusalén. Fue a Damasco a traer personas encarceladas, presas, a causa de su fe en Cristo, a causa del camino, para llevarlos a Jerusalén a que sean castigados. Dicen, pues dice, para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen, ¿qué dice? Castigados. O sea, Saulo le está diciendo que lo que ustedes están pidiendo para mí, yo lo he hecho. Y he tenido todavía un cargo cuando lo he hecho. He sido más celoso de las cosas de Dios, entre comillas, y he hecho peores cosas.
Y Saulo se está identificando nuevamente con ellos, aún en sus malos actos, ¿no? Pero está hablando como su pasado, ya no como su presente. No, tranquilo, nomás familia, yo también tomo. No, no, no. No, tranquilo, nomás familia, son los cristianos también mentimos. No, no, no está diciendo eso, no confundimos, no confundamos. Está diciendo, no, familia, yo también antes robaba, yo también antes mentía, yo también antes hacía tal o cual cosa. Y ahora viene lo segundo. Pero algo ocurrió, algo cambió mi pasado, algo hizo distinto de lo que yo antes era, y quizás peor que usted le está haciendo a su familia. Hay algo que cambió mi vida. Y mira, va a contar su experiencia sobrenatural camino a Damasco. Una historia que muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Porque lo hemos visto en Hechos 9. Y verso 6 dice entonces, dice ahora, ¿no? Dice, pero aconteció que yendo yo a llegar, dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí la voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y nuevamente vemos tal y cual lo cuenta el libro de Hechos capítulo 9, ¿no? Que él estaba camino a Damasco y de pronto una luz resplandeciente lo rodeó y lo mandó ¿a dónde? Al suelo. No puede haber vidas transformadas si el Señor Jesús de alguna manera no nos ha hecho tocar suelo. Si de pronto de alguna manera no nos hemos rendido completamente a su señoría. No es que poco a poco he ido cambiando y no sé en qué momento me convertí. Cada uno de nosotros tiene una experiencia en la que entendimos que todo nuestro pasado no significa nada ante la luz de Cristo y que la luz de Cristo revela todas nuestras maldades y en algún momento quedamos rendidos a lo que nosotros lo llamamos muchas veces me mandó al suelo, ¿no? Ah, su pastor, con ese mensaje me mandó al suelo, ¿no? Es el Señor que muchas veces nos manda al suelo y te dice, polvo haya sido hecho y polvo vas a volver a ser, pero tranquilo, yo te voy a levantar. Y eso es lo que está sucediendo. Pablo cayó en suelo y dentro, estando él ahí rendido, humillado, porque con toda su pompa, con todas sus cartas que le habían dado, con todo su testimonio que él iba, de haber perseguido tantos cristianos, haberlos encarcelado, haberle matado junto a otros a Esteban, él iba ahí todopoderoso en su caballo, dicen algunos, bueno, no narra un caballo aquí en ninguno de los pasajes, pero iba camino a Damasco. Se asume que era un caballo porque se suele decir que iban en caballo y no a pie, ¿no? Entonces, iba camino a Damasco y de pronto tiene un encuentro ahí personal con el Señor, un encuentro sobrenatural que su vida termina rendido en el suelo, ¿no? Y eso tiene mucho significado. Y el segundo significado es cuando Jesús pone ese énfasis de recordarle, de decirle, Saulo, Saulo. Y qué interesante que aquí Pablo está diciendo y está mencionando cómo es él, cómo era él en ese encuentro que tuvo con el Señor. Él no era Pablo, no era el pequeño siervo que ahora es, él era el gran Saulo, ¿no? El prominente que había estudiado a los pies de Gamaliel, Saulo. Ese Saulo, Saulo es el que está tendido ahora en el piso, ¿no? Y Jesús le dice algo interesante, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y no, eso hemos explicado repetidas veces. Él perseguía a los cristianos, que eran miembros del cuerpo de Cristo. Y esto habla de identidad. Cristo se está identificando con sus seguidores. Cristo se está identificando con los del camino. Cristo se está identificando con su iglesia. Cristo se está identificando con los creyentes. Y está diciendo, ¿por qué me persigues? Porque aquel que persigue a un verdadero creyente, en el fondo está persiguiendo al mismo Señor Jesús. Porque aquel que está en contra de un verdadero y genuino creyente, en el fondo está en contra del mismo Señor Jesucristo. Porque este verdadero y genuino creyente realmente es miembro del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y Él es el que va a defender a cada miembro de su cuerpo. La pregunta es, ¿eres miembro del cuerpo de Cristo o eres un simpatizante que lo sigue de lejos? Jesús se está identificando con sus verdaderos seguidores. No se está identificando, no está hablando aquí de una iglesia universal, de todas las religiones, no, se está identificando con los del camino. ¿Me dejo entender? Y hay un solo camino,
todos aquellos que creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todos aquellos que creen que Jesús es el Señor. Todos aquellos que creen que Jesús es el mediador. Todos aquellos que creen que solamente Jesús debe ser adorado. Y que su gloria, su adoración no la podemos compartir con nadie más, con otro tipo de veneraciones. Él está identificándose con su iglesia, con los del camino. Y a Pablo le está diciendo, ¿por qué me persigues? No hizo esto con los judíos que estaban ahorita queriendo matar a Pablo. Bien, están defendiendo, son celosos de la cosa. No, no, está haciendo con aquellos que ciertamente, cuyas vidas han sido transformadas. Dicho eso, verso 8 dice, entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y le afirma, ¿no? Y Pablo decía, yo te estoy persiguiendo, te has equivocado, yo estoy defendiéndote, porque esa era la mentalidad del religioso, ¿no? Pensando que estaba defendiendo las cosas del Señor y de pronto se dio contra la pared diciendo, oye, me estás persiguiendo por hacer caso a tus costumbres, tus tradiciones, es que de niño me enseñaron así, y es que yo soy ciudadano judío, y muchas veces nosotros, a mí me ha pasado, ¿no? En algún momento, antes de ser ateo, decía, no, soy católico. ¿Por qué eres católico? Porque mi familia lo es. Mi tradición estaba por encima de lo que realmente dice la Biblia. Y venían los cristianos, esos cristianos, ¿de qué secta serán? Decían, ¿no? Y en mi ignorancia decía, ¿de qué secta serán? Cuando al final yo me estaba declarando católico, y el católico no tiene nada que ver con lo que realmente dice la Biblia, cuando está más lejos todavía de lo que dice la Biblia, ¿no? Pero muchas veces somos así, ¿no? Cuando en el fondo de todo el asunto estamos persiguiendo al mismo Señor Jesús, con nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pensando que eso está bien, que no está tan mal. Ten cuidado. Verso 9 dice, y los que estaban conmigo vieron la verdad, dice, a la verdad la luz. Y dice, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo, ¿no? Y había gente que podía dar testimonio de esto, pero la luz, más allá de que ellos también se arrepintieran, fue que ellos se espantaran de la luz, ¿no? Y hay mucha gente, cuando ve tu vida transformada, cuando ve tu vida rendida al Señor, quizás no se van a acercar igual que tú al Señor, muchos de ellos quizás se van a espantar y decir, ya no me junto con Julio César porque ahora todo es Cristo para él. Y es que así debe de ser. Muchos se van a espantar cuando vean un cambio de vida, cuando vean que tienes un encuentro personal con Dios. No necesariamente van a decir, vamos Pablo, bravo Pablo, te seguimos, like, Pablo me representa. No necesariamente van a decir eso, sino se espantaron ante ese evento y se fueron. Y dice, pero no entendieron la voz del que habla conmigo, no entendieron la palabra de Jesús. Cuán importante es entender la palabra de Jesús cuando de pronto se nos manifiesta el mensaje del Evangelio. Para ellos entró por acá y salió por acá, pero en Pablo causó un cambio. Recordemos, él está narrando su conversión, el punto de cambio entre toda su vieja vida y ahora su nueva vida. ¿Y por qué ahora él era así? Verso 10 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? La segunda pregunta que hace Pablo. Primero dice, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, soy Jesús de Nazaret. Y ahora Pablo le dice, ¿qué haré, Señor? Él entiende entonces que estaba persiguiendo a Jesús, pero Jesús es el que lo había encontrado a él. Y lo estaba llamando. Y él dice, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. No, Señor, cuéntame más, porque yo no puedo ir sobre algo incierto. No. Vamos a ver una obediencia hasta ese punto. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, su compañía lo van a llevar a Damasco y lo van a dejar ahí en la casa de un hombre llamado Ananías, ¿no? Pero no es el Ananías que había muerto en Hechos capítulo 5, no es ese, ¿no? Es otro Ananías. Entonces lo llevan a la casa de un hombre llamado Ananías. Verso 12 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban en Damasco, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Cuán importante es
conocer a Jesús, tener ese encuentro con Jesús, pero no solo eso, no puede quedar en algo místico, sino oír. ¿Qué cosa? Oír la voz del Señor, oír su palabra de Dios, entender su palabra, qué es lo que Él quiere para mí. Y eso es lo que había sucedido, y eso es lo que estaba causando el cambio en Pablo. No solamente había tenido un encuentro sobrenatural con el Señor, sino que estaba siendo obediente a su palabra, estaba oyendo su palabra, ¿no? Verso 15. Porque serás, ¿para qué así sucedía todo esto? Y ahí está el propósito. Dice, porque serás testigo suyo. ¿De quién? De Cristo. Y eso es lo que Él está haciendo ahora. Está dando testimonio de Cristo. Y es por eso que esto vemos marcado durante todo su ministerio. Su función era dar testimonio de Cristo. Tu función es dar testimonio de Cristo. En el lugar donde tú te encuentres, tu testimonio es dar testimonio de Cristo. Ante cualquier situación, tu función es dar testimonio de Cristo. Muchas veces ni siquiera es defenderte, sino dar testimonio de aquel que te ha llamado de las tinieblas a la luz. Hoy día recibí una llamada. Me dice, pastor, trabajo en un lugar y de pronto esa persona en ese lugar tiene imágenes, ¿no? Imágenes. Y me ha pedido que como parte de mi trabajo limpie esas imágenes. ¿Qué hago? Me dice, ¿no? ¿Qué hago? Tengo miedo. O sea, y yo le digo, ¿qué tienes que hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces le digo, ¿qué tienes que hacer? Habla con la persona, tu jefe, el que te ha contratado, y dile, mire, yo no creo en las imágenes, ¿no? O sea, primero, no creo en las imágenes y no estoy tan cómodo limpiando estas imágenes, ¿no? Y esa persona naturalmente te va a decir, ¿por qué no crees? Y tú vas a aprovechar para decirle, porque la Biblia no enseña sobre estas imágenes, sino muy por lo contrario, la Biblia habla en contra de las imágenes porque dice que esa es idolatría y tenemos un Dios celoso, ¿no? Y que las imágenes, la idolatría es mala, es aborrecida por Dios. Y vas a aprovechar para poder dar testimonio del Señor. Y si aún así la persona se niega y te dice, tienes que limpiarla, bueno, haz manifiesto de que como parte de tu trabajo vas a tener que limpiarlo, pero tú en tu convicción sabes que no estás adorando esa imagen, sino es parte de tu trabajo, ¿no? Por limpiar una imagen no es que de pronto lo estés adorando, pero mínimo has abierto la boca, mínimo has tenido la oportunidad de... A lo mejor Dios te está llamando a dar testimonio del verdadero Hijo de Dios frente a esas imágenes, frente a esas personas que de pronto están cegadas. Pero hay de ti si callas y dices, no dices nada y haces las cosas por hacer o simplemente renuncias, hay de ti porque va a haber algún momento que otro va a hacer llegar la luz del evangelio a esa persona y esa persona te dirá, oye, pero tú, si tú eras cristiano, ¿por qué nunca me dijiste que esto estaba mal? Cuán importante, mis hermanos, dar testimonio. Para eso hemos sido llamados. Pablo fue llamado para ser testigo de Cristo. Dice, ¿a quiénes? Verso 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto, oído. ¿De qué iba a dar testimonio él? De Cristo, pero ¿de qué? De todo lo que Dios estaba haciendo en su vida, de todo lo que Dios le estaba hablando a través de su palabra. Verso 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto es lo que está diciendo Ananías a quién, al Señor Jesús, ¿no? Que todo esto es lo que estaba ocurriendo en Pablo, ¿sí? O en Saulo, ¿no? Lo estaba diciendo, levántate y bautízate. Y ahí tenemos referencia que Pablo terminó bautizándose. Es interesante. 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, entonces dice, que orando en el templo, mira, este detalle es interesante. Después de haber estado con Ananías y haberse convertido al Señor y haber escuchado estas palabras que él es instrumento escogido por Dios para ser testigo de Cristo, ¿qué es lo que va después de haberse levantado y bautizado? Él va, dice, a Jerusalén, verso 17 dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Dice, y le vi que me decía, a mí me impactó esto, ¿verdad? Y le vi que me decía, dice, date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es decir, aún no era tiempo. Y es por eso que vemos que en Jerusalén, en su tiempo de su ministerio, cuando él comienza, tiene hostigamiento y al final los discípulos terminan bajándolo por una canasta y él termina yéndose a otro lugar por buenos años, ¿no?
a prepararse en el Señor. Y después es llamado por Bernabé, lo incluye a la iglesia de Antioquía y ahí comienza sus 3 viajes misioneros. Y ciertamente, por el mismo Señor Jesús le dijo, sal de aquí, todavía no es tiempo de compartir en Jerusalén, porque así tú hables, ellos no van a escuchar lo que tú digas. Y estás teniendo un mensaje claro, ¿no? De que tiene que partir de Jerusalén. Pero ahora ha vuelto, ¿no? Pero ahora ha vuelto, ¿no? Dice, verso 20, dice, yo le dije, pero él apeló, antes de que sucediera esto, él apeló, ¿no? Al Señor, como que, pero Señor, yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, azotaba a todas las sinagogas, a los que creían en ti, fresquito, nada más yo les puedo decir, ¿no? Entonces, y cuando dice, se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. ¿Quién era Esteban? Dices, era un diácono levantado en Hechos 6, sí, pero según este texto, ¿quién era Esteban? Era un testigo de Cristo. Tu testigo. No era un testigo cualquiera, sino dice, cuando y cuando se derramaba, él vio, dice, él consintió, dice, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, dice, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, dice, ¿no? Y él apela a decirle, ¿no? Señor, ellos saben lo que yo he sido y ahora quiero darles mi testimonio. Aquel entonces nada más él quiso hablar esto a los judíos, pero el Señor Jesús le dijo, no, sal, date prisa, porque a lo mejor si él eso hacía en sus carnes, lo mataban ahí. El Señor tenía todo un ministerio, un llamado primero para él. Y ahora, años después, casi 18 años después o 20 años después, ha vuelto recién llevado por el Señor para dar testimonio de lo que tenía que hacer a los judíos. Pero mira cómo reacciona el pueblo judío, y ahí vamos a terminar. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús cuando llamó a Pablo? Primero vas a ir a los gentiles. ¿Y sabes cómo continúa la historia? Hechos 22 dice que cuando la multitud escuchó la palabra gentiles, se enardeció nuevamente, se alborotó nuevamente. Todo iba bien. El testimonio de Pablo estaba perfecto. Su pasado, su conversión, su llamado. Hasta que el celo judío escuchó la palabra gentiles, que primero Dios lo había llamado a predicar a los gentiles y después va a predicar a los judíos. En el caso de Pablo, ellos se enardecieron, se enojaron. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el testimonio de los demás, no? Cuando alguien más viene y nos cuenta la transformación, muchos de nosotros dijimos, estás loco tú, ¿no? Pero ahora que ya somos creyentes entendemos que ciertamente tenía sentido. En algún momento mi familia, cada vez que decía que voy a ir a la iglesia, voy a predicar, todo es iglesia nada más para ti. Ya no querían escuchar iglesia, ¿no? Ya no querían escuchar Cristo. Pensaban que Cristo les había robado a su familia, ¿no? Pero eso lo decían desde una perspectiva de no creyentes, ¿no? Pero cuando vienen a los caminos del Señor, entendieron que es lo mejor y que ellos también deberían estar siendo parte de ese cristianismo, ¿no? Y las cosas cambian. Entonces, mis hermanos, hemos visto la vida de Pablo. Les decía en un inicio, realmente vimos su valentía, su amor, su entrega por los suyos. Pero esa valentía, amor y entrega por los suyos tenía un inicio. Y ese inicio fue cuando él tocó tierra y se rindió al Señor y le entregó su vida completa al Señor. Y se dio cuenta que ahora está siendo llamado para ser un testigo de Cristo. De la misma manera, cada uno de nosotros en alguna medida hemos sido llamados a ser testigos de Cristo, a dar testimonio de Cristo. Y no siempre va a ser fácil. Muchas veces van a venir dificultades y ahí es donde requieres una valentía, pero una valentía basada en la esperanza que tú has puesto en el Señor, y el Señor va a estar ahí para sostenerte. ¿Qué tal si oramos?